Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa especializado en información de ciencia, tecnología y cultura. Un producto más de la Agencia Informativa de Educación de México, que nos muestra a los protagonistas del sistema educativo y sus aportaciones, el contexto donde se desenvuelven, las instituciones, los maestros y lo más importante de todo esto, ustedes los estudiantes. 30 minutos con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Nancy Mendoza y los invito a cerrar el día con este programa. ¿Me acompañan? Las condiciones para tener un avance escolar regular no son las mismas en todos los casos. Aquellos grupos que presentan las mayores dificultades para acceder a la escuela son también quienes muestran las mayores condiciones de rezago educativo. A continuación, les presentamos un reportaje sobre la presentación de un texto de nombre Rostros del Rezago, que muestra precisamente el panorama general del rezago educativo en nuestro país. Recientemente, México avanzó en el abatimiento del rezago educativo al tener una tasa cercana al 4% de la población en condición de analfabetismo. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, llevó a cabo en el Museo Nacional de Antropología la presentación del libro Rostros del Rezago. Jorge Galván Romero, delegado del INEA en Ciudad de México, realizó la presentación del texto en presencia de Luis Ángel Jácome García, coordinador regional sur. Rostros del Rezago es el resultado del trabajo entre el secretario de Educación Pública, Otto Granados, Gerardo Molina Álvarez, director del INEA, y Jorge Galván. El INEA trabajó y editó esta publicación dedicada al análisis sobre el estado que guarda el rezago educativo en nuestra sociedad. Exponemos el día de hoy el resultado de un ejercicio dialéctico que no es otro que uno reflexivo. Con la publicación del libro Rostros del Rezago, la delegación del INEA en la Ciudad de México se ha vuelto sobre sí misma para entregar un texto que versa sobre el estado del rezago educativo a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel de aquí de la capital. Es preciso educar para la libertad sobre condiciones de igualdad. El texto está conformado por 3 capítulos. En el primero, Actualidades del rezago educativo en México, se reflexiona sobre la situación actual de la educación de jóvenes y adultos a partir de un abordaje histórico que sustenta a través de datos y estadísticas. Por otra parte, aborda el tema del futuro educativo, que principalmente incluye las culturas digitales. En el segundo, Analfabetismo y rezago educativo en México, logros y retos pendientes, como su nombre lo indica, se analiza la evolución del rezago educativo al abordar la diversidad bajo la cual se acuñó el concepto, además de identificar el problema para poder delimitarlo. En el tercer capítulo, Andragogía de lo imposible, se reflexiona sobre las realidades cambiantes en lo social y psicológico de los individuos del siglo XXI, y en donde la educación de los adultos se orienta al desarrollo de habilidades, destrezas y competencias que reducen las brechas sociales, tecnológicas y económicas. Este libro presenta a la mejor herramienta de la que dispone el Estado mexicano para dar respuesta a estas incertidumbres en nuestro cambio de época. Este libro representa de cuerpo entero al INEA a sus 37 años de su creación. El INEA es una institución que hace frente a las deficiencias educativas del país al buscar estrategias, alianzas y desempeñar acciones para combatir el rezago educativo y analfabetismo. El INEA atiende hoy 15 grupos sociales en condiciones de desventaja. Atendemos en braille, atendemos a personas que tienen discapacidades motoras, a jornaleros, a madres jóvenes y jóvenes embarazadas, pero también el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos atiende en 63 lenguas, atendemos en 108 variantes lingüísticas. Esto nos convierte en el sistema educativo para jóvenes y adultos más complejo del mundo. De acuerdo con el INEA, el rezago educativo se refiere a la población de 15 años y más que no sabe leer y escribir o que no han iniciado o concluido su educación primaria o secundaria. En la Ciudad de México, 1,4 millones de personas mayores de 15 años forman parte del rezago educativo. 891,000 son mujeres. En total, 105,000 capitalinos no saben leer ni escribir. 363,110 no han concluido la primaria y 984,939 no han completado la secundaria.
Y para ampliarnos mucho más el contenido de dicho libro, esta mañana nos acompañó en el estudio el maestro Jorge Galván Romero, delegado del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en la Ciudad de México, quien nos detalló lo que en Rostros del Rezago podremos encontrar. Esta entrevista inició con el comentario del delegado sobre el antecedente de la elaboración de este libro. Mira, cuando llegamos a la delegación en mayo, nos dimos a la tarea de recabar información, tanto estadística como de manera presencial en las coordinaciones de zona, aquí visitando de punta a punta la ciudad. Y a partir de eso elaboramos un documento diagnóstico, que fue el primer documento que nos dio, digamos, alguna ruta para lograr los números que logramos en la administración. Claro. Porque cerramos 2018 como el mejor cierre de año de la administración federal del presidente Enrique Peña Nieto aquí en la Ciudad de México para el tema de acreditación de alfabetización primaria y secundaria. Y a partir de eso elaboramos una ruta para, junto con el secretario de Educación Pública, con el secretario Otto Granados y con el director general del INEA, con Gerardo Molina, hacer un compendio, no solamente estadístico, sino vivencial, también en términos cualitativos, de cuál es el estado del rezago educativo, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Y fue que finalmente presentamos este libro que es Rostros del Rezago. Nos platicó también cuál es el panorama general de México sobre este fenómeno del rezago educativo, donde agregó las posibilidades que tienen algunas personas para continuar sus estudios. Son 3 niveles, principalmente los que involucra el concepto de rezago educativo. Es el analfabetismo, es la condición de una persona mayor de 15 años que no tenga primaria concluida y la condición de que una persona mayor de 15 años no tenga secundaria concluida. Este número abarca a nivel nacional poco menos de 30 millones de personas que son atendidas por el INEA, con el 1% del presupuesto federal de la Secretaría de Educación Pública. Entonces es un reto a todas luces presupuestal, sí, pero también operativo. Y eso nos llevó a repensar y a plantear nuevas rutas de acción para atender el rezago educativo a futuro. No solamente para la siguiente administración, los siguientes 6 años, sino aquí a los siguientes 30 años. Y así es como concluye cada uno de los artículos que están en el libro. El artículo que escribió el secretario de Educación Pública apuntala hacia dónde tiene que ir la nueva alfabetización, por ejemplo, la alfabetización digital, los nuevos productos, los nuevos mecanismos de reconocimientos de derechos educativos, hacia allá apuntar el artículo del secretario de Educación Pública. En mi caso, para la Ciudad de México, lo que apuntalo es hacia dónde tendría que ir la atención de rezago educativo en la Ciudad de México. Y principalmente es a jóvenes menores de 35 años que no han concluido su educación básica, pero principalmente la secundaria. En la Ciudad de México actualmente hay poco menos de 500,000 de personas menores de 35 años que no han concluido su secundaria. Y esto les imposibilita participar plenamente en el mercado laboral e introducirse en lo que llamamos la economía del conocimiento. Finalmente, nos indicó dónde podemos encontrar este interesante libro, invitándonos a conocer más del INEA. El libro ya está disponible en línea, ya está en la página del INEA de la Ciudad de México. Con un googlazo básicamente puedes cargar el libro porque está ahí en formato PDF. Es muy accesible porque finalmente son 3 ensayos. No es un libro que tengas que invertirle mucho tiempo para leerlo, sino que a través de 3 ensayos te das una idea general de cuál es el estado del rezago educativo, no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, y cuáles son los principales retos para abatirlo de cara al inicio de la nueva administración federal y la nueva administración aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues no queda más que invitarles a que lo lean, a que se informen y veamos cómo de manera coordinada y solidaria podemos recuperar ese espíritu que en primera instancia en 1981 fundó y formó al INEA, que fue un espíritu de solidaridad con el cual estoy seguro que vamos a batir el rezago educativo en el futuro. El auditorio de la Universidad Autónoma de Sinaloa fue sede el día de ayer del foro número 30 de la consulta por un acuerdo nacional sobre la educación. Eventos que en la Agencia Informativa de Educación de México hemos hecho una puntual cobertura por todo el país. Esta vez fue un encuentro en el que maestros, alumnos y especialistas pusieron sobre la mesa sus propuestas para mejorar el sistema educativo nacional.
Sinaloa es la entidad con producción agrícola más importante del país y su colindancia con el Mar de Cortés la ubica como la segunda flota pesquera más importante de México. Además, la cría y explotación de animales y el aprovechamiento forestal son importantes actividades económicas. Su importante desarrollo económico también se ve representado en sus aportes a la cultura y tradiciones, aunado a que su promedio de escolaridad entre la población de más de 15 años es superior al promedio nacional con 9.6 años. Esta valía educativa del Estado se vio reflejada en las propuestas representadas en el Foro de Consulta Estatal y Participativa a los que convoca el próximo gobierno federal. La Universidad Autónoma de Sinaloa fue la sede que reunió a profesores, directivos, estudiantes y padres de familia que participaron con iniciativas para mejorar el sistema educativo mexicano. Las iniciativas versaron en diferentes temáticas, entre ellas, seguir capacitando a los docentes y mejorar la infraestructura de las escuelas. La preocupación básica es que se doten a los planteles de infraestructura, de equipos, de laboratorios, talleres y todo lo necesario para poder llevar a cabo el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Es necesario que se haga una revisión de cada uno de los planteles para poder ayudar y estimular a los muchachos a que hagan ciencia y tecnología y que puedan estar acorde con los tiempos actuales. Durante la sesión del foro número 30, los docentes de Sinaloa destacaron la pertinencia de que se ejecuten estrategias de habilidades socioemocionales y de formación tecnológica para los estudiantes, tal y como refirió Juan Pablo Arroyo, representante del próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. A los de media superior para que replanteen también los contenidos. Tenemos contenidos de la enseñanza en la preparatoria y en los bachilleratos que tienen casi 50 años sin reformarse. Vamos a reformarlos para el futuro y vamos a replantear la aplicación de las tecnologías para que los jóvenes tengan capacidad de enfrentar al siglo XXI, a la época de la 4.0, que es el futuro del empleo de los jóvenes en todo el país y en el mundo. Arroyo Ortiz hizo eco a los planteamientos de la necesidad de revisar los contenidos y planes de estudio que sumen a la transformación de la educación en el país. Necesitamos poner a discusión los contenidos de la enseñanza para un largo plazo, no más imposición de arriba. La discusión debe ser con la formación y actualización de todos nosotros. Nosotros debemos replantear los contenidos a partir de nuestra convicción y nuestro pleno conocimiento de lo que requiere la juventud y estar abiertos, estar plenamente abiertos a la formación y a la profesionalización de la enseñanza. Es ahí donde está la clave de la transformación de la educación. En un encuentro cálido, donde todas las voces pudieron expresarse, los docentes hicieron mención a la importancia de que se consideren todas las áreas de desarrollo de los individuos, para así darle la importancia que tiene la educación artística. Que lejos de ver una materia elitista o simplemente una materia de relleno, queremos que se vea de una manera más formal, más eficaz, que se voltee la mirada a esos profesores, a esa estructura de desarrollar al ser humano, no solamente a la persona, es decir, en los 4 pilares de la UNESCO, al saber ser y el saber convivir. Es ahí donde nosotros planteamos la importancia de que la educación artística no solamente se lleve a cabo discursivamente, sino que haya las herramientas y los instrumentos necesarios para que se lleve de manera eficaz con los objetivos planteados. Estos foros se han realizado a lo largo y ancho del territorio nacional, recogiendo las propuestas de casi 65,000 mexicanos interesados en contribuir a mejorar el sistema educativo. Se han organizado con la importante participación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Se proyecta que en enero de 2019 se realicen encuentros en los que participen expertos para definir las principales líneas de la política educativa, teniendo como insumo las aportaciones recogidas en los últimos meses. Las unidades móviles de aprendizaje son alternativas educativas que pone a disposición el Instituto Politécnico Nacional. Para hablarnos de ellas, nos visitó el ingeniero Martín Reyes Vera, jefe de la Unidad Politécnica de Integración Social del Centro de Educación Continua Unidad Hidalgo. Él nos platicó de qué se tratan estas unidades móviles y por qué llamarlas de alta tecnología. Son aulas móviles equipadas con la mayor tecnología que buscan capacitar en zonas de alta marginación, en temas como alfabetización digital, en temas como equidad, derechos humanos, derechos de los indígenas, también en temas de salud, sobre todo en lugares donde tenemos problemas de salud focalizados. Llevamos cápsulas de prevención
para que las personas puedan interceder en su salud. Fíjate que vamos a encontrar computadoras como un aula de computación. En este momento estamos viendo algunas de las imágenes. Contamos con un cañón proyector, con una pantalla para poder proyectar, computadoras donde vamos a realizar las cápsulas. Estas cápsulas no es una clase normal. Cada persona que llegue a la unidad móvil, de acuerdo al tipo de cápsula, va a encontrarse con una computadora para poder trabajar directamente con esta cápsula. Nos dijo en qué consisten las cápsulas que en las unidades móviles se presentan. Estas cápsulas son cursos cortos que son realizados por la Unidad Politécnica para la Educación Virtual. Los únicos que movemos son tutores que coadyuvan en el aprendizaje de las personas que atienden estas unidades móviles de aprendizaje. El ingeniero nos platicó sobre la experiencia que más satisfacción han propiciado estas unidades móviles. Y fíjate que me gustaría platicarte, hace un año tuvimos un proyecto en coordinación con la SEP del Estado, donde nos movilizamos a comunidades de alto grado de marginación para platicar con chicos de primaria, en el cual pudimos identificar chicos talento para llevarlos a nuestras unidades del Politécnico Nacional y que puedan desarrollarse de mejor manera, ¿no? A veces estos chicos con capacidades especiales para las matemáticas, para cualquier tipo de ciencia social, en vez de ser considerados como talentos, son considerados como chicos raros. También nos indicó cómo eligen los contenidos a presentar. Fíjate que las cápsulas, como te comentaba, son realizadas por los diferentes expertos de las unidades del Politécnico Nacional, con la Unidad Politécnica para la Educación Virtual, que es quien se encarga de digitalizar todos los contenidos y tenerlos listos para las personas. Pero de la misma manera, nosotros podemos colaborar con las instituciones, con asociaciones civiles que necesiten de este vehículo como un método para llegar a más y mayor número de población. Platicaba que en el 2013 trabajamos en coordinación con la Secretaría de Gobernación en el Programa Nacional de Prevención de la Delincuencia, donde en vez de ser unidades móviles de aprendizaje, nos convertimos en unidades de prevención móviles. Llevamos cursos de capacitación, llevamos cursos de emprendimiento, donde a las personas les enseñábamos a crear su propia empresa para que pudieran salir de este tema de la delincuencia. Y finalmente nos indicó cómo acercarnos a las unidades móviles. Claro que sí, fíjate que nos pueden contactar a través de nuestras páginas de internet, dec.ipn.mx, dec.ipn.mx, para de ahí contactar a alguno de los centros de educación continua que cuente con el programa de unidades móviles de aprendizaje, como lo son Tijuana, Chihuahua, Los Mochis, Durango, Morelia, Tlaxcala, Hidalgo, Reynosa, Oaxaca y Cancún, de punta a punta de nuestro país. Uno de los festivales musicales más importantes de nuestro país, el Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez, cumple 30 años de rendir homenaje a esta hermosa manifestación artística. Los invito a conocer más en el siguiente reportaje. Es una de las máximas celebraciones de la música en México y un encuentro obligado para creadores sonoros, intérpretes y melómanos de todo el mundo. El Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez celebra 30 años con una oferta que cautiva a todo público, desde el más especializado hasta niños y jóvenes con propuestas novedosas y divertidas. Y ha sido súper intenso, creo que algunas cosas han sido fantásticas, los conciertos han sido de gran calidad y la respuesta del público, bueno, pues ustedes la han visto, han estado prácticamente llenos todos los conciertos, pero creo que el festival sobre todo tiene una virtud que es, al extenderse a lo largo de 3 semanas, aunque de manera muy intensa es los fines de semana, también tiene todas las extensiones durante la semana en las tenencias y en otros lugares y las actividades académicas. Entonces realmente convierte o ha convertido este año en el aniversario número 30 a Morelia en 3 semanas de una fiesta, de un festival que está en la calle, que está en las escuelas, que está en las tenencias, que está por supuesto en las salas de concierto, que está también a través de los medios, gracias a ustedes, en diferentes lugares. Y yo creo que eso hace que las 3 semanas sean muy intensas. Uno de los principales atractivos de esta fiesta son sus actividades paralelas, como la presencia de artesanos que pacientemente crean un monumental tapete floral en una de las emblemáticas calles de la ciudad, así como las clases magistrales y talleres que imparten los músicos invitados. Yo comencé a venir desde México por las clases magistrales. Me encantaban los conciertos,
pero la posibilidad de tener una plática con uno de los artistas invitados, aunque yo no fuera activo, sino que pudiera estar presente en un ensayo, estar presente en la charla en donde está explicando cómo mejorar tu interpretación de música de cámara, o las que hemos tenido la fortuna de hacer en el CEMAS de tecnología, creo que generan una conexión con el público especializado que realmente es fundamental. Y también hay algunas otras actividades como las que se hacen en plazas públicas, para niños, que generan nuevos públicos no especializados, que también me parece fundamental. Yo creo que en particular las actividades académicas del festival son como de alguna manera un eje transversal que realmente justifica muchas de las actividades, digamos, artísticas que presentamos, ¿no? Rodrigo Sigal invita al público a conocer de cerca este festival que en sus años recientes ha posibilitado la convergencia de expresiones de actualidad con otras de carácter más clásico. Bueno, el fin de semana final del festival va a ser estupendo porque tenemos a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato con el concierto de violín de Sibelius con un extraordinario solista que es una cosa que vale muchísimo la pena, por supuesto. Cerrar el trío de jazz coreano vale muchísimo la pena que no se lo pierdan. Tenemos música de cámara, música barroca y por supuesto el concierto final el sábado en el Teatro Morelos. Siempre el festival trata de hacer un balance entre los grandes conciertos sinfónicos, el gran repertorio de la música clásica universal, y desde hace algunos años con este comité artístico hemos empezado a tratar de trabajar en la música del mundo, el jazz por supuesto, que es una disciplina que en Morelia es muy potente, y de alguna manera lograr que cada uno de los fines de semana sea balanceado en ese ámbito. El Festival de Música de Morelia concluirá este sábado 24 con el concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y el violinista David Nebel de Suiza, así como las presentaciones de Roberto Vizcaíno, Trío Inmercio y EO Trío. El último acorde pondrá fin a la celebración de los 30 años, a lo largo de los cuales el Festival Miguel Bernal Jiménez rinde tributo a la música. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México presentó el libro Mimos de México, un homenaje a Juan Gabriel Moreno, considerado el mejor mimo de nuestro país y discípulo del escritor, artista y cineasta franco-chileno Alejandro Jodorowsky. A quienes les interesa el arte de los mimos, saben que un referente esencial es el francés Marcel Marceau, quien cursó sus estudios en la Escuela de Arte Dramático Charles Dullin, y su influencia llegó a diferentes partes del mundo. La pantomima es la representación teatral donde los actores dejan de lado las palabras y se expresan a través de gestos faciales o movimientos corporales. En México, este arte ha decaído en su apreciación, más no en su práctica. Por ese motivo, diferentes actores de la comunicación corporal siguen buscando recuperar la importancia del arte del silencio. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, bajo la coordinación del histrión Humberto Ibarra, presentó el libro Mimos de México, homenaje a Juan Gabriel Moreno, considerado el mejor mimo de nuestro país y discípulo de Alejandro Jodorowsky. Cuando llegué aquí a México venía becado para estudiar actuación. Pero como cosa de destino, el día que fui a entregar mi carta a la EAT, Escuela de Arte Teatral, que estaba detrás del auditorio antes, se bajó un señor de melena, ¿verdad? Extraño, que iba delante de mí, ¿no? Y dije, bueno, este señor yo no sé, no se veía raro, ¿no? Y ya que llegamos a la escuela, lo saludaron, maestro Jodorowsky, y dije, ah, caray, no sé, ¿no? O sea que de alguna manera Alejandro me condujo a la escuela. Estoy seguro que la ciudad, el país, la cultura de este país le debe mucho. Si Alejandro Jodorowsky es el padre de muchos grandes alumnos que estuvieron con él, como Humberto Huerta, Héctor Ortega, por mencionar algunos, Juan Gabriel Moreno fue el más aguerrido, el más valiente, que soportó 1000 batallas. Enfocado en recuperar 6 décadas de este arte en México, cuenta la historia de 41 mimos nacionales e internacionales, además de su papel en la búsqueda de fomentar y difundir la pantomima. Entre ellos se encuentran el artista belga Frédéric Van Mel,
el cubano Ramón Díaz y el mexicano Copérnico Vega. Creo que no somos el único país que necesita, ¿no? También creo que de repente hay mucho malinchismo, ¿no? No, es que México, es que no tiene, es que... No sé si es real, ¿no? El otro día platicaba con Humberto y le decía, pues, yo del único país, quizá 2 países que realmente creo que a este tipo de teatro y a este tipo de lenguaje se le da un lugar, en mi perspectiva, Francia, Bélgica. En la actualidad existen 2 tipos de mimo, el clásico, quien utiliza únicamente su cuerpo sobre el espacio escénico, y el contemporáneo, que hace uso de todos los elementos a su alrededor. Sin embargo, ambos hablan y expresan con todo su cuerpo y el resto de los sentidos a través de un entrenamiento corporal. El libro Mimos de México funciona como una agenda y un recorrido histórico de los personajes de la pantomima, que le han dado fuerza y valor a este arte para que siga existiendo. Con esto despedimos una emisión más de Extracto, en la que pudimos disfrutar de una excelente selección de información educativa en temas de ciencia, tecnología y cultura. Les invito a que sigan nuestra programación con los distintos espacios que preparamos durante toda la semana para ustedes. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa, de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda, de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y cierren el día, por supuesto, con este programa de nombre Extracto. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Nancy Mendoza y en nombre de todos los que hacemos posible este programa, muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente noche.